Buenas tardes para todos. El día de hoy estamos con Karen Correa Tapias. Ella es una contadora que nos va a responder ciertas preguntas sobre la temática de las normativas utilizadas en comercio exterior, tales como USGAP e IFRS, adicionalmente de cómo se ven reflejados los cinco terms en el ámbito contable, entre otras cosas. Entonces, Karen, ¿puedes por favor presentarte y contarnos otro poquito más sobre ti? Hola chicos, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Karen Correa, como lo acaba de decir la compañera. Soy contador público egresado de la Universidad Remington de Sogamoso, especialista en gestión y auditoría tributaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Trabajo actualmente como contador público y como administrador en una compañía, una distribuidora de materiales para la construcción, se llama Viaturo Casas, acá en Sogamoso. Básicamente esa es como mi formación. No sé si algo de la presentación requieran alguna otra pregunta. No sé si alguno de nosotros tenga alguna pregunta adicional. No sé, ¿qué experiencias has tenido como una vez te graduaste como contadora? Bueno, la universidad donde yo trabajaba prácticamente daba la facilidad de uno trabajar y estudiar al tiempo. Entonces, durante los últimos 3 semestres yo ya estaba trabajando en esa compañía, empecé como asesor comercial demostrador, empecé a ascender como auxiliar contable a medida del tiempo, pues que iba aprendiendo aquí como tal el tratamiento de la empresa, los productos y la necesidad obviamente que se presentaba al no tener un auxiliar contable como tal acá la compañía, siempre se manejaba desde Bogotá. Eh, ya después empecé como asesor comercial externo, ya como contador público firmando los estados financieros y ya obviamente armando todo el tema de la contabilidad, consolidando todos los datos, las cifras, cuadrando cuentas, revisando los desórdenes que a veces se presentan en todos los sistemas, porque nada es perfecto, así sea un sistema. Entonces siempre hay que contabilizar de alguna manera, de la mejor manera posible, ¿sí? Hay conceptos, como le estábamos hablando ahorita antes de empezar la grabación, hay conceptos incluso acá dentro de Colombia que todos los contadores, pues porque todos leemos y comprendemos diferente, los tomamos de manera totalmente equivocada, ¿sí? Por eso mismo es que la DIAN emite esos conceptos precisamente para aclarar todo ese tipo de dudas, ¿sí? Entonces, lo que es, digamos, para el revisor un gasto, para mí puede ser un costo desde mi punto de vista acá como tal del manejo. Si él es para él es un gasto administrativo, para mí es un gasto de ventas. O sea, siempre se llevan conceptos totalmente diferentes y eso es en toda empresa prácticamente. Y lo que les digo, la contabilidad prácticamente siempre toca revisarla y estarla cuadrando. No es una carrera fácil, es una carrera de actualización, es una carrera de constante estudio, es una carrera un poco compleja, pero muy disciplinada, es muy bonita, tiene muchísimas ramas, demasiadas ramas. Lo que yo les explicaba a la compañera Erika, ¿es que se llama? ¿Sí? En el tema como tal que vamos a tratar ahorita o para lo que va a ser la entrevista, yo no soy pues una experta como tal, porque este tema más que todo se lleva en el tema de las aduanas, en el tema de las importaciones, exportaciones y en los contratos y el tema de negociación como tal con otros países o con otras empresas, en donde prácticamente manejan otros conceptos, en donde prácticamente regula, o mejor dicho, estos incoterms fueron creados para regular prácticamente las negociaciones, ¿sí? Es decir, la responsabilidad del importador y el exportador dependiendo del país donde esté. ¿Listo? Entonces, como yo no trabajo prácticamente en esa área y desde que salí de la universidad estoy prácticamente en el sector de comercialización, acá en Sogamoso pues es un poco complejo tener muchísimo conocimiento muy amplio. Bueno, entonces creo que podemos empezar con algunas preguntas ya relacionadas como tal sobre el tema. Igual, como te comentaba antes, si de pronto con alguna de tus respuestas surgen otras preguntas, igual te las iremos haciendo, ¿vale? Ok. Vale, pues para empezar, sí quisiera preguntarte primero, pues, cómo se tratan las coberturas de las commodities que se utilizan en el comercio exterior bajo, pues, la normativa IFRS.
Ok. ¿Cómo se tratan las coberturas de los commodities utilizadas en el comercio exterior bajo las normas? Sí. Okay. Prácticamente, digamos, como que la primera de las claves es comprender en qué casos un contrato sobre un elemento, que es lo que yo les estaba diciendo ahorita, no financiero, ha de contabilizarse como derivado. Perdón. Para comenzar, yo creo que podemos dar como a entender que una cobertura de commodities es una cobertura que asegura como tal el precio de compra o el precio de venta. Digamos que como para comenzar el tema de la entrevista como tal, tenemos que tener claro que una cobertura de una commodities es como el seguro de ese precio de la compra o la venta de una commodity. Una commodity hablan como es como el producto más que todo, ¿sí? Como el producto o el servicio que se está comprando. Es una forma como de asegurar contra movimientos adversos o lo que se pueda presentar en el movimiento del mercado, o la forma de adquirirlos o la forma de conocer cómo adquirir esos bienes, esos servicios, o la compra o lo que están vendiendo, lo que están comprando, ¿sí? Esa terminología también se utiliza mucho en la parte, en la economía mundial. Los financieros, los economistas lo conocen muchísimo porque se utiliza mucho en las divisas, en las tasas de interés, en los índices de acción, y prácticamente pues se originó a raíz de todo este tema de lograr llegar a un acuerdo y que las partes, el que vende y el que compra, no entren en discordia como tal, ¿sí? Por eso son creadas todas estas terminologías. El que quiere importar, el que quiere exportar, el que quiere hacer una negociación, prácticamente tiene que acogerse a esta normatividad de los Incoterms, tiene que aprendérselos, tiene que saber desde qué punto empieza a hacer la compra y desde qué punto empieza a hacer la venta, dependiendo el caso, ¿sí? Precisamente para asegurar ¿cómo se llama eso? Digamos, como el transporte de la mercancía, ¿sí? Desde donde sale de un puerto hasta donde llega hasta otro puerto, la seguridad de esa mercancía. No es que de pronto yo, digamos, le vendía a Luisa Rincón algo y yo le mandé y se perdió en el camino, yo no sé, culpa suya, usted fue la que compró. Digamos que lo que a veces pasa cuando uno compra, digamos, por internet, en Mercado Libre, en ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, como son multinacionales las que más utilizan esta terminología, precisamente lo que hacen es asegurar la salida desde el puerto de una mercancía y su llegada. Punto. ¿Listo? ¿Quién es el responsable de recogerla? ¿Quién es el responsable de recibirla? ¿Quién es el responsable de toda esa trayectoria, de toda la embarcación? ¿Listo? Okay. Bueno, ya siguiendo entonces con esto. Aunque, bueno, tú nos estás mencionando lo de las commodities, que pues son básicamente productos. Nosotros acá tenemos claro que, digamos, aquí se van a dividir 5 grupos, porque tú bien lo mencionas, y que así como, bueno, valga la redundancia, lo mencionas, eso va en el mercado organizado, ¿sí? Porque todo tiene que tener su terminología. Esto nosotros tenemos entendidos que los 5 grupos son los metales, los productos blandos, la energía, los cereales, las semillas y otros. En otros ya digamos pueden ser como textiles, exactamente, agronomía, todo ese tipo de cosas. Okay. ¿Listo? Entonces, prácticamente eso con el camino lo van a estar aprendiendo, ¿sí? Uno tiene que aprender a leer una ley. Lo que tú acabas de decir, hay 5, ¿cierto? Te nombran específicamente 4 y en un grupo aparte te dejan otras. Es decir, ahí caben el resto. Prácticamente es eso. ¿Listo? Okay. Yo tengo otra pregunta. De pronto, lo que tú nos mencionabas antes de no tener clara cuál es la responsabilidad de ambas partes en el momento de plantear un Incoterm. Digamos, si en una operación, que era el ejemplo que tú dabas, digamos, con Luisa Rincón, como que yo digo, bueno, yo ya envié mi mercancía, ya si a ella no le llegó, pues yo qué puedo hacer. ¿Eso cómo se ve reflejado contablemente? ¿Sabes? Prácticamente, todo depende, ¿sí? Desde el hecho de la negociación. Un ejemplo, yo le pedí a Luisa Rincón textiles para Panamá, un ejemplo. Estoy en Panamá, Luisa está en Colombia, ¿sí? Yo simplemente le dije, Luisa, envíame textiles desde Medellín y ya. Yo sé que tú fabricas textiles, todo, bla, bla, bla. Y Luisa, listo.
dame la dirección, dame esto, consígname, págame el producto y yo ya miro cómo te envío. Yo ya pagué. Ya a mí quién me responde. Si no acordamos nada de eso. Ok, entonces No, tiene que... Un cambio sería diferente si de pronto yo le digo, Luisa, mira, la responsabilidad está en mi poder desde tu punto, es decir, yo me voy a encargar del transporte de mi mercancía. Yo te pago, yo aseguro mi mercancía, que prácticamente es lo que estamos hablando ahorita con esta pregunta, y tú me la envías. Ella dice, perfecto, o sea, me lavé las manos. Ella dice, hice la venta, contablemente pues realizó su movimiento contable la venta, y pues en mi contabilidad desde Panamá, pues obviamente lo contabilizaré como una compra. Se perdió la mercancía. Que me toca hacerla ya, la perdí. Ok, La perdí, listo. ¿sí? Ahora, O sea que en ese orden de bajo ideas, normas de norma internacional, y es que no me acuerdo cuál es la, no me acuerdo cuál es la NIC, de verdad no me acuerdo, ¿sí? Pero ahí en ese caso, digamos, para presentar, porque como yo estaba haciendo un tema de una importación y obviamente hay documentos y hay formalidades que uno tiene que presentar, pues me tengo que regir a las normas, buscar cuál es la norma que me rige para esa pérdida de esa mercancía. entonces ya en eso que estamos hablando, lo que tú ya iniciaste como ITs, ahí sí cómo tratarían las coberturas y ya viéndose reflejadas en el comercio internacional, en el comercio exterior. Eso está, si no estoy mal, dentro del alcance de la NIC 39, ¿cierto? Entonces, el contrato debe contabilizarse como un derivado, se valorará contablemente a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. Creo que aquí podemos notar algo sobre lo de la pérdida que estamos hablando ahorita, que si en caso contrario, digamos, el futuro de la mercancía no llegase a ser bien, entonces se contabiliza como un, no sé cómo se le dirá eso, un contrato a ejecutar, digámoslo así, ¿sí? Que eso es lo que supuestamente dice la NIC, mientras que me imagino que mientras que se organiza el tema de como la conciliación, ¿sí? Entre las partes para el envío de la mercancía. Si ya definitivamente el producto no llegó a su final, es pérdida total, ¿sí? Pero antes de, contablemente, pues lo estamos dando, pues digamos, como un contrato por ejecutar, ¿sí? Y es donde se debe analizar como tal como la existencia o como las partes, que era lo que yo les estaba diciendo. Todo contrato, todo, absolutamente todo va a ser diferente, nada va a ser robótico, de que me llegó, contabilicé, o sea, es muy complejo hacerlo de esa manera porque todas las negociaciones en todos los aspectos, todo es completamente diferente, ¿sí? Digamos como acá en el comercio, nosotros tenemos clientes que son agentes de retención, entonces practican retención en la fuente, retención de ICA, otros retención de IVA, en cambio hay otros que no lo hacen, ¿ves? Entonces son cosas que uno tiene que tratar dependiendo del cliente. Todos son especiales, todas las negociaciones son especiales, ¿listo? También todos los derivados deben reconocerse en un balance por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable se contabilizan por defecto contra la cuenta de pérdidas y ganancias. Toda nuestra contabilidad o de por sí nuestra profesión, uno de los principios como tal de nosotros es la organización, ¿sí? Si nosotros tenemos todo organizado, si nosotros hacemos una planeación para poder ejecutar, digamos, esa actividad, pues las cosas van a salir muy bien, ¿sí? Muchas cosas van en nosotros como tal, como asesores contables de muchas compañías, ¿sí? Nosotros tenemos que salirnos como el enfoque de ser contadores, llegamos a las cuentas, presentamos esta declaración, presentamos los informes y ya, chao, váyase. No, las cosas no son así. Y de pronto si ustedes tienen un enfoque internacional, la organización tiene que ser muchísimo más, ¿sí? Claro. Y tienen que empezar a asesorar una compañía, decirles no se vayan por este camino, este es el mejor camino para que la actividad de la empresa se desarrolle de la mejor manera, ¿sí? Nosotros tenemos que salirnos de ese enfoque de que somos el robot pues, de la empresa, la computadora que lleva las cuentas, ¿no? Nosotros somos más allá, nosotros somos unos asesores como tal, ¿sí?
En una compañía, en una multinacional que lleve como tal los Incoterms, ¿sí? Teniendo muy buenos contadores, muy buenos asesores, posiblemente estos casos no se presenten, ¿sí? Eso es lo más relativo, ¿sí? Porque estamos nosotros asesorando a nuestro cliente, a nuestra empresa. ¿Listo? ¿Cómo puede pasar? Lo que les decía, ahorita el mercado prácticamente uno compra por internet de todo y uno se arriesga, ¿sí? Uno asume ese riesgo de la pérdida como tal de la mercancía, ¿sí? A mí me pasó en diciembre, compré una mercancía desde Estados Unidos y nunca llegó. Se compró un arbolito supuestamente de 2 metros, lo tengo acá, me llegó esto. Entonces, digamos que lo que yo les estoy hablando, ¿sí? Uno se cree pues acá en las importaciones, en las exportaciones y las cosas no son así. Entonces, nosotros desde la profesión tenemos que aprender a ser muy organizados, ¿sí? Iniciando por nosotros mismos, en las cuentas de nosotros mismos, en las finanzas de nosotros mismos. ¿Listo? Bueno, me estaba saliendo un poco del tema. Tenía otra cosa pues que como comentarles, la aplicación o la práctica de lo que estábamos hablando provoca pues 3 grandes retos, ¿sí? Que siguiendo la normativa contable, la empresa tiene que establecer en casos de este tipo de contratos de commodities, contabilizar como los derivados, ¿sí? Que un derivado es conocido también como una cobertura de instrumentos que se refieren a una estrategia utilizada por los inversores para protegerse contra el riesgo de fluctuaciones adversas en el precio de un activo subyacente. Esto es otro tema también muy importante en el tema de la negociación, ¿sí? Si yo, seguimos con el ejemplo con Luisa, ¿sí? Yo hoy, 11 de abril, llegué y le dije a Luisa, mira, necesito este material, ¿sí? Necesito importar, no sé, acá en mi caso, unas válvulas con puerta. Luisa me dice, sí, listo, mira, están a este precio. ¿Listo? Yo listo. Me demoré 15 días, dije, este fue el precio, hice mi consignación, mi pago. Luisa, mira, acá está el pago. Ay, no, lo siento. Ya es el precio, ya no está. Ya están al 50% más caro, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, a ese tema de esos derivados se trata también, o a eso se refiere, mejor dicho, con este tema de los derivados. ¿Listo? Hay un tema, pues, que dice que en caso de que un contrato como tal de commodities se contabilice como un derivado o incluya un derivado implícito separable, que es lo que estamos hablando, la empresa tiene, pues, que aplicar la llamada contabilidad de coberturas, ¿sí? Esto es una contabilidad demasiado ajena a todo lo que hemos visto de pronto hasta el momento. Las universidades enseñan más contabilidad comercial que cualquier otro tipo de contabilidad. Lo que les decía, la contabilidad tiene muchísimos campos, demasiados campos, ¿sí? Y nosotros en la universidad aprendemos contabilidad comercial. Ya, ¿listo? Y en cuanto a estas coberturas, en cuestión de lo de las tasas de cambio, ¿cómo se tienen en cuenta en cuestión de... Todo eso es al diario. Tú sabes que todos los días publican el precio del dólar, todo eso es al diario, ¿sí? Es lo que yo les estaba diciendo. Le consigné a Luisa, no, definitivamente el precio cambió por subida o por baja del dólar, lo que haya pasado, ¿sí? Entonces, cuando uno hace este tema de negociaciones o este tipo de negociaciones, eso es lo que prácticamente quiere dejar claro como tal y como dije, ¿sí? Okay. La cobertura, eso es lo que quiere, eso es lo que pretende, asegurar como tal la negociación, que es donde están pues todos los derivados que estábamos hablando. O sea que lo que tú quieres decir es que, digamos, cuando se hace un acuerdo de pago, ahorita estás mencionando que se sube y se baja el precio del dólar, sí, es un ejemplo, pero se fija una fecha establecida sin importar como el lapsus de tiempo que tenga para entregar, digamos, dicha mercancía o algo así, que digamos que qué fecha se estipula o cómo se haría, sí, eso de las fechas del pago. En el momento de la negociación eso tú lo dejas totalmente claro, ¿sí? Entonces yo le digo a Luisa, ¿por cuánto tiempo me sostiene este precio? ¿Sí? Sin ningún cambio y sin alguna, o sea, ya independientemente de que subió el dólar y eso ya a mí no me tiene nada que ver, ese riesgo ya lo asume Luisa como tal. Ella me dice 15 días le sostengo ese precio,
¿sí? Si en los 8 días subió el dólar una cosa espampanante, una cosa histórica, ella va a asumir ese riesgo, ¿sí? Y es donde ella, desde su contabilidad en la presentación, pues tendrá que asumir esa contabilidad, ¿cómo la llamamos? Oh, madre, se me perdió. Contabilidad de coberturas, ¿sí? ¿Listo? No sé, de pronto. Sí, Sí, sigue habla Andrés. tú. ¿Es necesario aclarar la transferencia de riesgos antes de la negociación o solo es necesario compactar el Incoterms? No te entendí, perdóname. ¿La transferencia de riesgo se pacta antes, pues, de la negociación o simplemente con el Incoterms ya queda establecido dónde se va a dar la Sería lo transferencia? ideal, ¿no? Sería lo ideal, que es lo que estamos prácticamente hablando con Angie, ¿sí? Sería lo ideal que uno pueda hacer una negociación cubriendo prácticamente todos los riesgos antes de, ¿sí? Con eso la mercancía llega a su destino sin ningún problema. ¿Listo? Y digamos, esas coberturas se presentan contablemente en formas muy distintas, digamos, hablando de normativas, por ejemplo, en la USGAP o en la IFRS, ¿se presentan diferente o tiene alguna concordancia? No sé. No, pero prácticamente la contabilidad es una sola, ¿sí? Lo que hablábamos al comienzo, son conceptos como tal, ¿sí? Si se va a llevar bajo las normas internacionales, va a ser solo uno y tiene que tener concordancia como tal, ¿sí? Ok. Ya, digamos, estamos aquí hablando como tal de Colombia, ya la contabilidad de nosotros va a ser diferente. Digamos, puede ser hasta una pérdida fiscal, dependiendo pues el tema de la pérdida. ¿Listo? ¿Listo? Seguimos, chicos, con la otra pregunta. Me están haciendo ojos desde abajo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se contabilizan bajo IFRS las comisiones y los cargos asociados al uso de los medios de pago internacionales en el comercio exterior? Bueno, hay que tener claro pues que digamos ese tema de las comisiones son prácticamente los gastos financieros, ¿sí? Es eso. Y tanto bajo normas IFRS como normativa contable es lo mismo, es un gasto financiero, ¿sí? Okay. Eso es lo que hay que tener totalmente en cuenta. En eso, digamos, lo que estaba ahorita diciendo Erika, tiene concordancia las dos contabilidades, ¿sí? O sea, entonces, estos gastos prácticamente se registran en la cuenta de resultados y se reconocen en el periodo en el que se incurre, ¿sí? O sea, en el momento del hecho. Cuando, digamos, estos costos están relacionados con la adquisición de un activo, pues se puede capitalizar como tal y hace parte del costo del activo adquirido, ¿sí? ¿Sí me hice entender o no me hice entender? sí, perfecto. Entonces, ahí digamos que las fechas vendrían exactamente igual perdón, al ejemplo que mencionabas antes, ¿no? Como si hoy se realizó ese pago de cualquier medio de pago internacional, a ese día es que se refleja eso contablemente, ¿sí? Sí. Y estas comisiones, pues obviamente hay que tenerlas en cuenta dependiendo del banco, ¿sí? Okay. Todos manejan un costo como tal financiero diferente, ¿sí? Pero si se llega a presentar como tal ese pago, esa comisión, no hay nada que hacerles un gasto financiero aquí en la Conchinchina y en donde sea, ¿sí? Sí. Ya, o sea, ahí se cierra prácticamente el tema, se contabiliza como un gasto financiero lo que estamos hablando. Y en cuanto a los activos, pues se puede capitalizar como un costo de ese activo, ¿sí? Si es la compra como tal de un activo. ¿Listo? Si es el movimiento normal, digamos, como de la cuenta, pues es un gasto financiero normal. Bueno, Karen, como siguiente pregunta, nos gustaría saber, bajo tu opinión, cómo se contabilizan las normas, bajo las normas USGAP, las operaciones de devoluciones y de rechazos de los productos, todo esto sobre los 5 terms, bajo los 5 terms.
Bueno, pues en general, bajo estas normas, las devoluciones y los rechazos de los productos se contabilizan pues de acuerdo a las políticas contables específicas de la empresa como tal, ¿sí? Comentaba Angie Alejandra, pues que en general, digamos, bajo este tipo de normas, las devoluciones y los rechazos se contabilizan de acuerdo a las políticas contables de cada empresa, ¿no? Y en términos generales, pues se puede decir que en cuanto a la devolución, hay un tema que ahorita aquí prácticamente nos aplica muchísimo, y discúlpenme que interrumpa así, pero pues es antes de que se me olvide. Ese tema de las devoluciones y los rechazos, ahorita acá en Colombia, con el tema de la facturación electrónica, prácticamente estamos bloqueados, ¿sí? Es muy complejo ahorita realizar una devolución como tal. Desde mi experiencia, desde mi posición acá en la empresa donde yo trabajo, si el cliente me aceptó la factura electrónica, yo ya no le puedo generar nota crédito. Como la nota crédito tiene que llevar un doliente, es decir, una factura, un número de factura, el programa como tal no permite. O sea, sí haces la nota crédito, pero no sube electrónicamente. Que tú haces la nota crédito en el sistema, te quedó contablemente la nota de la devolución del cliente, que es lo que estamos hablando en este momento, con la pregunta de Angie, ¿no? Entonces, no sé realmente si ya estas normas se hayan pronunciado a este tema, ¿sí? A lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Prácticamente, digamos que estas normas estaban de un tiempo anterior donde no se aplicaba, no era obligatoria la factura electrónica, yo creo que ni siquiera existía, ¿sí? No sé, realmente desconozco, les queda de tarea. Pues una factura es hábil 3 días, ¿sí? Mi cliente tiene derecho a rechazármela o aceptármela en 3 días. Si en 3 días él no me la acepta, no me la rechaza, automáticamente la DIAN la toma como aceptación tácita, ¿sí? Dios. Entonces, ¿quedó o quedó la factura? O sea, es decir, vale. si tiene un IVA o si tiene otros impuestos, ellos tienen como tal que declararlos, mis clientes, ¿sí? Y yo como vendedora también lo tengo que declarar, ¿sí? Nosotros acá internamente en la empresa en ese tema hemos tenido muchísimos problemas, muchísimos. La gente estaba acostumbrada, y digamos en el campo en el que yo trabajo es con maestros, son cosas de construcción. La gente, y me disculpará si de pronto alguno conoce o tiene un familiar en esta área, pero es un poco compleja la comunicación, ¿sí? Ellos a veces son un poco vastos para hablar. Entonces, pero es que ¿cómo así? Si yo vengo, devuélvame mi plata, yo ya no necesito ese material. Su merced, pero si yo no puedo hacer nada, pasó 2 meses, 3 meses, ¿sí? Yo no puedo hacer absolutamente nada. Ya la norma colombiana me dice no, ¿sí? Y con los asesores de demostrador, con todos los vendedores, ellos dicen, sí, eso se puede, eso no hay problema. Cuando llegan aquí las cosas contablemente, uno dice, venga para acá y mira el problema en el que estamos. Dígame cómo. Entonces ya uno dice, ¿cómo? ¿Cómo si la DIAN ya no me acepta esa nota crédito? ¿Cómo si no la puedo subir? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Entonces, contablemente, las dos empresas tienen que hacer unas cosas demasiado balanceadas, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Entonces, en este punto como tal, sabemos pues que es una devolución de una mercancía que posiblemente, digamos, en términos internacionales, pudo que la mercancía o llegó lo que no era o llegó en mal estado, ¿sí? Por el tema de las embarcaciones, por el tema del transporte. Entonces... Y para hacer como un paréntesis, en cuestión de las facturas electrónicas, por ejemplo, yo trabajo en un supermercado y la empresa a partir, de hecho, desde el 1 de abril ya empezó como a implementar este proceso, porque la DIAN está exigiendo como tal que después de cierto valor, en este caso es a partir de 200.000, se registre de manera electrónica para, como tal,
Eso es el control que les estaba diciendo que nosotros los contadores tenemos también que llevar. De alguna manera, digamos que como que toda esta implementación al inicio nosotros dijimos, uy, no, wow, esto nos va a facilitar muchas cosas. No, porque desde ahí, y creo que me estoy saliendo un poco del tema, no, está bien. Contablemente esos tickets por facturación post, que es lo que hacen, digamos, en el tema de los supermercados, va a quedar abolido totalmente. Lo que pretende como tal la DIAN es llevar el control de las finanzas de los colombianos, cosa que ya no podamos evadir impuestos, ¿sí? Incluso hay una propuesta, creo que no sé si ya salió, de verdad, no, tampoco he leído sobre el tema. Las declaraciones de renta de personas naturales ahorita va a ser emitida por una factura. La DIAN nos va a facturar la declaración de renta. No hubo nada que hacer. Por Dios. Sí. No sé si en el momento, ahorita llegas como una propuesta al correo, ¿sí? Eso tiene un nombre, se me escapó ahorita, pero llegas como la propuesta a su declaración de renta y uno la puede pues, modificar, ¿sí? Pero la DIAN ya le coge desde lo que reportó todo el mundo por medio de las exógenas, lo resume y lo pone en una propuesta de una declaración, ¿sí? Entonces, prácticamente con este tema de la facturación electrónica, ahorita la DIAN va a saber qué compró y qué no compró y qué sí se le puede deducir y qué no, ¿sí? Y si tu actividad, no sé, es la venta y compra de autos, pero a ti se te dio por comprar una casa, ¿sí? Si tú no la metes como activo o como parte de la actividad, es una casa donde voy a tener, digamos, las oficinas para vender los carros, ¿sí? Si no fue una casa para mí, para mi vivienda, no la voy a poder emitir en mi empresa como un costo, ¿sí? No la puedo meter allá, eso ya queda como parte natural, ¿sí ven? Entonces, bueno, volviendo prácticamente a todo este tema de las devoluciones y los rechazos, no sé si estas normas ya se hayan pronunciado como tal ante esta eventualidad de la facturación electrónica. Bueno, ya creo que prácticamente lo de las devoluciones y el rechazo de los productos tenemos claro total esas terminologías. Lo que les recomendaba desde el comienzo, cuando uno lee una norma, cuando uno está estudiando contablemente, uno tiene que tener claro qué es lo que me están diciendo, o sea, palabra por palabra, a qué se refiere, ¿sí? En una ley no es lo mismo decir estos y estos a decir estos o estos, ¿sí? Solo la letra I y la O cambia absolutamente todo. ¿Listo? Eso mismo pasa acá, ¿sí? En cuanto a los incoterms. Entonces, prácticamente digamos que como que estos no afectan como tal el registro contable, las devoluciones y los rechazos de los productos, pero pues es importante tenerlos y tener en cuenta los términos de contrato de venta y la entrega de los bienes, ¿sí? Lo que decíamos en la anterior pregunta, pues para determinar quién es el responsable como tal de los costos, ¿sí? ¿Quién es el responsable del trayecto de la mercancía? ¿Quién es el responsable si hay una devolución o un rechazo del producto? ¿Listo? Para esto, si ustedes llegan a trabajar como tal en este tema, es bueno que antes de cerrar la negociación dejen totalmente sentado que lo que está diciendo acá este tema, lo que les acabo de decir, ¿sí? Yo le vendí esto fue lo que usted me pidió y usted se hizo cargo. Usted es el responsable. ¿Listo? Bajo las normas de USGAP, las operaciones de las devoluciones y los rechazos pues, de los productos se contabilizan de la siguiente manera, teniendo en cuenta el término de la entrega. FOB es el término de la entrega como tal de la mercancía. El título y el riesgo de los bienes se transfieren del vendedor al comprador, ¿sí? Es decir, que aquí el riesgo en general como tal, ¿sí? La asume es el comprador. Y este los asume en el momento en el que son cargados en el buque, en el puerto, de embarque como tal la mercancía. En este caso, pues las devoluciones y los rechazos de los productos deben ser contabilizados por el comprador como una reducción del costo en los bienes comprados que se debe reconocer una cuenta por pagar a favor del comprador. Prácticamente esto es lo mismo que vemos desde la contabilidad 1, lo que es una venta de mercancía, ¿sí?
Y está otro término que también tenemos, que es el CIF, que es donde el vendedor es responsable de cargar los bienes en el buque, ¿sí? Y de contratar un seguro para cubrir todos los riesgos de pérdida de daños durante el transporte de la mercancía, ¿sí? En este caso, las devoluciones y los rechazos del producto deben ser contabilizados por el comprador como una reducción del costo del bien y se debe reconocer una cuenta por pagar a favor del comprador, donde se refleja una reducción del costo del bien comprado, ¿sí? ¿Entendido? ¿Sí entendimos como tal la responsabilidad entre estas dos? En el FOB, la responsabilidad, digamos, es como tal del comprador, ¿sí? Y estamos hablando del punto de embarque, ¿no? Y el CIF es del vendedor. ¿Listo? Gracias. Y digamos, esos 5 terms que mencionaste son como los que más se usan a la hora de reflejar, digamos que la normativa contable, ¿sí? Exactamente. Ok. Esos son los que más emplean, y los más comunes. ¿Mm? Y vuelvo y les digo, teniendo en cuenta el tipo de mercancía, el tipo de negociación, pues hay que ver el resto de los Incoterms, porque posiblemente desde nuestro punto como, digamos, vendedores, nos favorezca tanto contable como financieramente y como al asumir el riesgo del transporte de la mercancía, nos favorezca a otro. Hablando de las notas financieras, ¿sí? Se Ujú. supone que las notas son las que sustentan las operaciones que aparecen en los estados financieros. Ujú. Entonces, en ese caso, esas notas se reflejan igual tanto en USGAP como en IFRS, porque, digamos, en ambas normas es obligatorio mencionar las notas como tal, tipo, bueno, en los activos pones que están en la nota 5, no sé, y en la nota 5 escribes por qué se da ese valor de activos o algo así. ¿Eso es obligatorio en ambas normas? No, no, pero sí es necesario de pronto para la entrega de los informes como tal a una junta directiva que tú los tengas, porque eso es lo que te aclara a ti como tal el ejercicio o el movimiento de la cuenta, ¿sí? Un ejemplo, estábamos hablando ahorita de los gastos financieros, ¿sí? Y van a tener una cifra supremamente elevada. ¿Sí? Y yo te pregunto como contadora y yo soy la dueña de la empresa y yo te digo, bueno, ¿y eso qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué tanto? Vas a quedar si no sabes, ¿sí? Entonces las notas prácticamente lo llamamos como el soplete, ¿sí? Entonces esas notas son las aclaratorias y yo digo, bueno, ya aquí tengo la duda de saber por qué gastamos más en el Banco Pichincha si entró más dinero al Banco Colombia. Entonces ya tú como contadora me respondes. Okay. ¿Listo? Ay. Ok, sí. Entonces, sí o sí, tú dices, ¿no? Sirven como el soplete. como el soplete y como el soporte de lo que tú expresaste en los estados financieros. Okay. ¿Sí? Siguiéndonos por esa línea, ¿qué nos puedes decir acerca de la información que debe incluir en el reconocimiento contable de las normas USGAP, como estamos hablando, de los impuestos y también de los aranceles asociados con estos Incoterms? El reconocimiento contable como tal de los impuestos y los aranceles asociados a todo este tema de los Incoterms en cuanto al comercio exterior, pues debe incluir como tal la siguiente información. Todo este tema de los impuestos y los aranceles como tal deben estar asociados como tal con el Incoterm acordado con el comprador, entre el comprador y el vendedor, mejor dicho. Que yo hablo siempre como vendedora. Debe estar registrado en el momento en el que se incurren los impuestos y los aranceles, ¿sí? Prácticamente ya este tema es más arancelario, hay unos impuestos en los puertos como tal, que dependiendo del movimiento como tal de la mercancía, lo que les digo, todo es especial, no todo es rígido, no todo es así. Nos toca decirnos como tal al ejercicio, ver qué impuesto es con el que está grabado la mercancía con la que estamos comercializando, ¿sí? Debe tenerse en cuenta también la base imponible para poder calcular precisamente ese impuesto. Tiene que saber el tipo de impuesto y arancel, que es lo que prácticamente les acabo de mencionar. Contablemente,
tenemos que tener en cuenta, pues que deben quedar registrados en la cuenta contable correspondiente como tal, ¿sí? Independientemente de que todos tengamos conceptos, una contabilidad es una contabilidad, un costo es un costo, un gasto es un gasto, un activo es un activo, un pasivo es un pasivo, entonces que quede en la cuenta que tiene que quedar. Pues es importante también pues destacar que los impuestos y los aranceles deben ser reconocidos en el estado de resultados como gastos del periodo, en el periodo en el que se incurrieron como tal, ¿sí? Esto no, yo no puedo estar llevando los gastos de un periodo actual a uno anterior, ni viceversa, ¿sí? O sea, tiene que ser siempre en el hecho, ¿sí? Esos impuestos, pues, también en aparte del balance general o del estado de financiera, se refleja como una cuenta por pagar a corto plazo. Si aún no se ha pagado este impuesto en su totalidad, recordemos, pues, que la renta como tal, hay empresas que lo pagan por partes, ¿cierto? Entonces, dependiendo la empresa a la que vayamos a asesorar, pues es como nosotros vamos a tomar esta contabilidad. Listo, entonces, muchas gracias. Yo creo que no sé si alguno tenga otra pregunta. No. ¿No? No. Listo, yo creo que eso es todo. Karen, muchas gracias por tu tiempo, por ayudarnos con este trabajo. Primero, pues agradecerte por tu tiempo, por tu disposición y por atendernos a nosotros y estar muy dispuesto a todo. Con gusto. Parte de todos, muchas gracias y chicos, espero que les vaya bien, gusto en conocerlos a todos. Muchas Vale, gracias muchas igualmente. gracias. Hasta Que Vale. luego. Chao. Adiós. adiós.